hacer una tarea, un abordaje como más de una oportunidad cada fin de año. Nos dedicamos a revisar el año, a revisar qué hacemos después de ese año y queremos tener respuestas. Hay muchas cosas que tenemos que considerar. Desde este programa hemos hablado sobre la vida, hemos hablado sobre conductas, pero hoy vamos a tratar un tema muy particular, porque tenemos un paciente, si me permiten el término médico, tenemos un paciente muy delicado. Ese paciente muy delicado se llama país. Nuestra República Argentina, nuestra querida República Argentina. Y queremos saber cómo está de salud, porque la historia nos cuenta muchísimas cosas, ustedes las saben. Hace un siglo atrás teníamos una visión en nuestro país y éramos distintos también. Transcurrió el tiempo y llegamos hoy, al siglo XXI, y también tenemos cosas por decir. Algunas buenas y otras no tan buenas, y estas últimas nos están preocupando. Pero para poder tener una visión completa, una visión aérea de cómo ha ido transcurriendo, trataremos en el programa de hoy de avanzar en a ver cómo fueron esos síntomas, qué fue perjudicando a nuestro país a través del tiempo, de la historia, y lo vamos a hacer con dos visitas que tenemos hoy, dos invitados, el doctor Jorge Cura y también el profesor Hugo Páez. Ambos en capacidad para poder hablar sobre política y educación. Y lo vamos a hacer desde un ángulo, y casi ya se lo estoy contando, desde un ángulo en el cual encontremos causas que tal vez no se hayan podido resolver hasta ahora y aquellas otras que, bueno, no las conocemos. Lo único que yo les planteo es esto. Después el resto se lo dejo a ustedes. Los errores se han acumulado a través del tiempo hasta que hemos perdido noción de cuántos errores ha habido, pero sí sabemos que están amontonados y nos están esperando atrás y nos están empujando. Pero hagámosla simple nada más. ¿Qué pasó de un país como era la República Argentina hace un siglo atrás? Y hoy no estamos tan bien, no estamos nada bien. Pero tienen que haber ocurrido cosas, tanto desde la parte política de las grandes responsabilidades, como también desde la educación. Pero tómenlo en líneas generales, para no preocuparse tanto por esta pregunta que me parece importante, porque tenemos que llegar a encontrar causas y respuestas a esas causas, ¿eh? Cualquiera de los dos puede comenzar, ¿eh? Vos sabés, Aníbal, que sí, nombraste un par de veces tiempo y dijiste el último año. Y las cosas, por lo común se dice que el tiempo pasa. Sí. A mí no me gusta eso, me gusta yo pasar en el tiempo. Entonces me permite eso vivir las cosas desde un punto diferente. Con respecto a lo que hace a nuestro país y el tiempo que ha transcurrido, también podemos dividirlo en los últimos, digamos, 25 años, nomás, donde comienza, a mi entender, todo un deterioro que se va reproduciendo y multiplicando permanentemente, y llegamos a la etapa de hace poco realmente mal. Si vos decís que busquemos las causas y después la respuesta, sí, yo creo que conocer las causas ya significaría tener la respuesta. Hugo, como educador, tiene una visión muy amplia, muy profunda. Pienso que nuestro problema empieza en la sociedad, en nuestra propia sociedad, que no supimos nosotros madurar para poder elegir los caminos que correspondían. Y la consecuencia de esa falta de madurez es la enfermedad que tenemos como sociedad de hace mucho más, tal vez casi un siglo, y como toda enfermedad crónica, es muy difícil de curar. Se necesita mucho esfuerzo, porque la cronicidad deja cicatrices.
pero podemos hacerlo. Y yo te comparo lo crónico con las guerras tremendas que tuvo Europa, que son cosas agudas, que destruyen todo en poco tiempo, pero lo habilitan para empujar. Jorge, dame una nada más de esas posibilidades que son causales, y por suerte hablamos de 25, 30 años atrás, con el inicio de la democracia, decíamos, ¿no? Mira, lo repite alguna gente y me gusta, del 100% de nuestra sociedad, sí, hay un 10% que es corrupto y malo, aunque le regalen el cielo. Hay un 10% que es persona correcta y que no se van a apartar de esa conducta, aunque vengan degollando. Y el 80% fluctúa, depende de quién esté en ese momento dirigiendo las cosas. Es fluctuante ese porcentaje. Es fluctuante. Sí. Si el que dirige, como no ha ocurrido en los últimos 25 años, son corruptos, ladrones, y de ahí hacia abajo desordena, la sociedad se inclina. Y vos fijate las estadísticas, como habla que nuestra sociedad no se preocupa tanto por la corrupción. Lo has leído. Entonces, creo que ahí está nuestra inmadurez como sociedad, en no haber elegido dirigentes que sean realmente estadistas, que miren hacia el futuro. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a poder elegir como parte de la... ¿Qué visión tenés vos? Es importante lo que has dicho de hacer un balance, que creo que en pocas oportunidades las personas se detienen a mirar cómo ha caminado, qué camino ha hecho, ¿no? Un poco lo que dice Jorge me gustó en el tema de transitar la historia. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser histórico por naturaleza, y marca con su propia existencia los hitos de la historia, lo va marcando él mismo. Y yo creo que los argentinos, que somos el resultado de pueblos originarios y un crisol de razas, porque así debemos entenderlo, tenemos actitudes que no han favorecido un desarrollo pleno de la vida, un desarrollo pleno de la sociedad. Con Jorge podemos tener ideas distintas, pero tenemos una actitud fundamental que nos ha permitido construir algunas cosas en la sociedad, más allá de la amistad. Hemos construido el Foro por la Educación, hemos trabajado para lo que es hoy el Foro de Convergencia, exactamente, pero porque no solamente creemos o hablamos del diálogo, sino que sustentamos la reflexión en el diálogo. El diálogo que nos permite a nosotros encontrar respuesta, porque vos por allí marcaste que esta crisis del país. Yo hace muy poco le compartí a Jorge que escribía sobre estos términos que se usan y que aparecen y que afloran hoy día en todos los medios. Grieta, crisis y además tragedia. Un amigo de Jorge, que es Jaime Echeverry, escribió un libro que yo lo vuelvo a ver siempre, que es La tragedia educativa. Jaime recupera también una mirada histórica de cómo la educación se fue degradando, pero también tenemos que decir que hoy se está usando mucho en la política, y vos empezaste el programa hablando de política, el término grieta. Y es un término que proviene del latín y que como tal marca no solamente un socavón, como a veces encontramos en las calles o en las rutas, sino que fundamentalmente es algo profundo y es algo que distancia. Creo que hay que tender puentes, pero los puentes se tienden con actitudes positivas, se tienden con diálogo, no se tienden con violencia. Creo sinceramente en que el diálogo construye la paz y la paz permite el diálogo. Claro. Yo hace
unas horas atrás le decía a alguien, hay cosas que se le atribuyen a determinado sector de la sociedad y no es real, porque hay reflexiones, hay filosofía, hay historia detrás de términos que venimos usando y no pueden apropiarse algunos y dejar a los otros fuera. Creo que hay un tema que apareció y que a mí me encanta tocarlo, que es el tema de la república. Creo que el tema república es lo que tenemos que recuperar y consolidar. Sí. Bueno, yo les pregunto ahí, porque ese me parece un punto importante, que se va sumando para entender las cosas. Si vamos a, como cuando se dice, el espíritu de la Constitución, y dije al principio, porque parece ser que nuestra Argentina tiene síntomas. Hoy, que debería ser quien está por encima de todos nosotros, la República, el país, yo no escucho que hablen de la República y del país, excepto lo que acabas de comentar. Como que quien está por encima absolutamente de todas las cosas. Es decir, y lo voy a decir de otra manera, noto que hay una falta absoluta de respeto en ese sentido. Porque, pregunto yo, ¿qué cosas son más importantes hoy que el país, la República? ¿Qué cosas son más importantes que todo esto otro que debería ser el que nos rige, el norte? Por respeto. Tendríamos que tenerlo constantemente en nuestra cabeza y eso no está, o estoy equivocado, no sé. Jorge mencionó corrupción. Sí. ¿Sí? Yo también asocio y pongo en un pie de igualdad irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Sí. Porque a veces pueden aparentar no ser corruptos, pero son irresponsables. Porque no miden, no piensan, no planifican, no prevén, no diagnostican sanamente qué es lo que está pasando. Vos nos estás pidiendo a Jorge, que es médico, y a mí, que soy educador, que hagamos un diagnóstico de este enfermo que se llama la República Argentina. Sí. Y quiero decirlo así, la República Argentina. Sí. Pero creo que hay que mirar estas cuestiones. Yo creo que, bueno, lo primero no es el país ni la República, sino la gente, la nación. Bien. La nación, tenemos que ocuparnos de ello en función. Y para eso organizamos la República, que es lo más exquisita y lo practicamos en democracia. Hay algo que dijo Hugo que me encantó. El diálogo es reflexión. Yo siempre decía, el diálogo no es hablar, es ponerse en el lugar del otro. ¿Qué piensa? ¿Por qué piensa el otro? Y ese diálogo es el que nos va a llevar en la República, en la nación, en el país, a conseguir los objetivos que necesitamos. Hoy creo que estamos viviendo una etapa de esperanza. Creo que no estamos mucho mejor que antes, al contrario, tenemos un poco más de riesgos, pero vivimos con expectativas, con esperanza. Y ojalá eso se dé. No se habla de la República, ¿verdad?, a niveles políticos superiores, no se nombra mucho la República, pero tengo la impresión de que de alguna forma se la practica, que es más importante. Hay cierto respeto por la división de poderes, hay cierta preocupación por la nación, por el pueblo, les preocupa la pobreza. Jorge, pero nunca lo hubo, Tal vez podamos estar en una incipiente, pero si revisamos un poco la historia, el tema del respeto de las funciones de cada área del gobierno, como son los poderes, ¿no es cierto?, parecerían que no, y nos estamos naturalizando que algunas cosas funcionen de determinada manera. Pero les propongo esto, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos sobre este mismo tema y ahí vamos empezando a ver, no sé, las piezas, cómo encajarlas para permitirnos encontrar un poco, primero el síntoma, la enfermedad, hablando desde un punto de vista médico, y después vamos a ver qué tipo de medicamentos vamos a utilizar. Bueno, ya volvemos.